Capítulo 7. El análisis cotidiano del punto crítico. Las explicaciones potenciales en las investigaciones descritas hasta ahora ofrecen algunas sugerencias sobre los usos ilimitados de este método, como la interacción entre los campos de energía atractores y la conciencia humana se revela la interacción entre mente y el cuerpo. El nivel básico de energía disponible en cualquier proyecto puede ser calibrado por cualquiera, en cualquier momento y lugar. Lo único que se necesita son dos personas, una de ellas familiarizadas con la técnica de las pruebas musculares que se describe en este estudio. Las implicaciones prácticas son asombrosas. Esta herramienta puede ser tan importante para la evolución de la sociedad como cualquiera de los grandes descubrimientos de las ciencias físicas realizados hasta la fecha. Describiré de manera más pragmática y detallada lo que esto podría significar en la vida cotidiana. Dado que el poder calibrado de un patrón atractor identificado se relaciona de forma directa con su nivel de verdad, es posible distinguir limpiamente entre lo verdadero y lo falso, lo constructivo y lo destructivo, lo práctico y eficiente y lo inútil e ineficaz. Se puede identificar los motivos, las intenciones y los objetos de cualquier proyecto o los de los individuos que intervienen en él. La piel de oveja ya no oculta al lobo. Como hemos visto, la conciencia reacciona con claridad a la diferencia entre verdad y falsedad. Puedes confirmar esto de inmediato declarando tu verdadera edad. Por ejemplo, tengo 43 años, al tiempo que alguien presiona hacia abajo tu brazo extendido. Te mantendrás fuerte. Entonces di, tengo 45 años, y te levitarás al instante. Como un ordenador, la conciencia simplemente responde 0 o 1, verdadero o falso. Abro paréntesis. Es el mecanismo de cuestionamiento el que introduce cualquier ambigüedad en el proceso, no el mecanismo de respuesta. Véanse en el capítulo 2, el apéndice B y las próximas páginas. Cierro paréntesis. Se puede identificar el nivel de verdad de cualquier declaración, sistema de creencias o doctrina. Se puede medir con presión la verdad de cualquier frase, párrafo, capítulo o libro entero, incluso este. Podemos identificar con fiabilidad nuestro propio nivel de conciencia o el motivo de cualquier iniciativa. Ahora disponemos de una perspectiva sobre los movimientos sociales y la historia con la que nunca antes se ha contado. La investigación política no se limita al presente. Podemos mirar atrás en la historia para hacer calibraciones en las que compararemos, por ejemplo, a Gorbachev con Stalin, a Trotsky con Lenin y así sucesivamente. En todos estos ejercicios la kinesiología revela el orden implícito oculto, el hacerlo explícito y mostrar su verdadera naturaleza. El uso de este sistema es, en sí mismo, educativo y autodirigido. Se descubrirá que cada respuesta conduce a la siguiente pregunta, en una dirección ascendente y benéfica. Descubrimos la verdad con respecto a nosotros mismos porque nuestras preguntas solo son el reflejo de nuestros motivos, metas y niveles de conciencia. Siempre es informativo calibrar no la respuesta, sino la pregunta. Voy a hacer hincapié de manera más específica en algunos aspectos de la forma de plantear las preguntas. Es de la mayor importancia utilizar las palabras de manera precisa. Por ejemplo, se puede formular la pregunta, ¿es esta una buena decisión? Pero, ¿qué significa buena? ¿Buena para quién y en qué marco temporal? Hay que definir las preguntas con mucho cuidado. Lo que se considera bueno o malo es subjetivo. Lo que el universo piense con respecto a ello puede ser algo por completo distinto. La motivación para interrogar es muy significativa. La primera pregunta siempre ha de ser, ¿puedo plantear esta pregunta? Nunca hay que formular una pregunta si no se está preparado para escuchar la respuesta. Los hechos pueden ser muy distintos de los que uno cree. Aunque el uso imprudente del método podría producir trastornos emocionales, la experiencia demuestra que continuar con la línea de indagación amplía el contexto y sana la alteración. Si una joven pregunta, ¿mi novio es honesto? O ¿él es bueno para mi vida? Y las respuestas son negativas, ella se sentirá decepcionada al descubrir que su amor es egoísta e interesado. Pero las siguientes preguntas ofrecen una resolución. ¿Me estoy ahorrando muchísimo sufrimiento al saber esto? Entre paréntesis, sí. ¿Puedo aprender a la experiencia? Entre paréntesis, sí. En un plano más mundano, la misma técnica puede determinar si una inversión es honesta o no, o si se puede confiar en una institución. Es posible predecir con precisión el potencial de nuevos proyectos, no solo el ámbito de la comercialización, sino en los de investigación médica o la ingeniería.
es posible comprobar las precauciones de seguridad que se están usando en los grandes petroleros, o juzgar si una estrategia militar es aconsejable, o evaluar quién está preparado para gobernar, y distinguir al hombre del Estado del simple político. En el caso de un programa en los medios de comunicación, se puede decir al instante si el entrevistado dice la verdad y, si es así, el nivel de verdad que están expresando. Abro paréntesis. Si haces estas pruebas mientras dan las noticias, puedes tener una revelación sorprendente. En muchas ocasiones, todas las figuras públicas que aparecen están mintiendo. Cierro paréntesis. ¿Quieres saber si te conviene comprar ese coche usado? Es fácil. Si un vendedor dice la verdad, es simple. Si tu nueva pareja representa una buena apuesta, ¿es un producto fiable? ¿Es fiable este empleado? ¿Cuál es el grado de seguridad de un nuevo aparato? ¿Cuál es el nivel de integridad, habilidad y competencia de un médico concreto o de un abogado? ¿Quién es el mejor terapeuta, profesor, entrenador, mecánico o dentista al que puedes acceder? ¿Qué niveles de conciencia son necesarios para llevar a cabo de forma adecuada los deberes asociados a ciertos cargos públicos? ¿Y cuáles son los niveles de los actuales titulares? Esta capacidad de diferenciar de inmediato la verdad de la falsedad tiene un valor potencial tan extraordinario para la sociedad que me ha parecido apropiado documentar y verificar algunas aplicaciones prácticas explícitas de nuestra investigación. Sucesos actuales históricos. Como esta técnica distingue el momento, las pruebas verdaderas de las falsas, puede resolver disputas, como la identidad de los infractores, por ejemplo, o el lugar donde se encuentran las personas desaparecidas. Es posible revelar la verdad que subyace a los principales sucesos que salen en las noticias, la culpa o la inocencia de las víctimas y de los acusadores, o la validez de las teorías históricas de la conspiración o de los misterios en resolver, como la desaparición de Amelia Earhart o el secuestro de Nürnberg, y así sucesivamente. Los testimonios que se dan en las audiencias del Senado y los informes periodísticos de los sucesos son verificables en cuestión de segundos. Investigación relacionada con la salud. La imposibilidad de erradicar ciertas enfermedades o de encontrar su cura suele deberse al hecho de que la razón es su propia limitación. Las respuestas falsas a menudo impiden buscar las verdaderas causas. Por ejemplo, el dogma actual dice que el tabaco produce cáncer. Sin embargo, nuestra investigación reveló que el tabaco cultivado de forma ecológica da como resultado fuerte en la prueba kinesiológica, mientras que el tabaco comercial da como resultado débil. El tabaco no fue señalado como cancerígeno hasta 1957, pero ahora lo es como resultado de la introducción de muchos productos químicos en su manufactura. Existen otras soluciones para el cáncer del pulmón de los fumadores. Una investigación descrita en la revista Science de 1995 indica que 1 gramo diario de vitamina C impide que fumar dañe las células. Otra solución consiste en identificar y retirar los productos químicos carcinógenos del proceso de fabricación. Justicia criminal y labor policial. Saber si un testigo miente o no es de gran importancia en cualquier caso que se investigue, pero es igual de importante descubrir si la acusación oculta pruebas o si el jurado ha sido sobornado, entre paréntesis, o incluso si es capaz de comprender las pruebas, cierro paréntesis. Una de las aplicaciones más interesantes de esta técnica es en aquellos crímenes en los que no hay testigos, y es la palabra del acusador contra la del acusado. Las acusaciones de delitos sexuales que involucran a personas célebres son un ejemplo. Las figuras públicas son dianas fáciles para la destrucción de su reputación por motivos políticos, y en una sociedad donde los medios tratan a los imputados como si fueran culpables por el mero hecho de haber sido acusados, estos necesitan tanta protección pública como los acusadores. Estadísticas y metodología. Ahorrar tiempo. Se gastan grandes cantidades de dinero en reunir datos para documentar lo que podría discernirse con facilidad en cuestión de minutos. Por ejemplo, para probar la validez del método kinesiológico a los escépticos, se tuvieron que seguir los procedimientos siguientes. A. Se hicieron pruebas con 15 pequeños grupos distintos, con un total de 360 sujetos, a los que se administraron estímulos tanto positivos como negativos. El análisis estadístico reveló que P menor o igual a 0,001. B. Se pusieron a prueba 7 grupos grandes con un total de 3.293 voluntarios. P menor o igual a 0,001. C. Se hicieron pruebas individuales a 325. P menor o igual a 0,001. Y también se aplicó la prueba individual y en grupos a 616 psiquiátricos.
pacientes psiquiátricos, P menor o igual a 0,01. Como conclusión de todas las pruebas se rechazó la hipótesis nula. Las metodologías tradicionales son ineficientes. Política y gobierno. ¿Nuestros líderes dicen la verdad? ¿Cierta figura política respeta la constitución del país o la distorsiona en su propio provecho? ¿Determinado candidato está a la altura de las exigencias del cargo al que se presenta? ¿Una agencia gubernamental o un portavoz altera los hechos? ¿El plan de acción propuesto realmente va a resolver el problema para el que fue diseñado? Ahora es posible abordar estos asuntos prácticos con mayor certeza. Los debates políticos y las comparecencias públicas se pueden analizar para detectar su grado de concordancia con los hechos, y es posible evaluar la legislación propuesta desde una perspectiva más clara. También es factible identificar de manera definitiva los programas que merecen la pena y abandonar los ineficientes. Comercio. Se puede indagar en un negocio o industria que va mal y resolver sus problemas sin arriesgar los recursos financieros en experimentos. El análisis completo de un negocio comienza calibrando los niveles actuales y pasados de motivación colectiva y las habilidades de todos los que participan en su funcionamiento. A continuación, se calibra el nivel que tienen que alcanzar los distintos departamentos para triunfar. Además, conviene evaluar las políticas, el personal, los productos, los proveedores, la publicidad, el marketing y los procesos de contratación. Es posible investigar diversas estrategias de mercado sin invertir en costosos análisis de mercado, de modo que se preserve el capital y se ahorren grandes cantidades de tiempo y energía. En las convenciones de comercio, como en las de política, la verdad tiene un estatus ambiguo. Según un acuerdo universalmente aceptado e implícito, las cosas que se dicen para conseguir ventajas no están sujetas al nivel estándar de honestidad personal. La capacidad de distinguir las exageraciones, los faroles o las mentiras piadosas es parte integrante del atuendo con el que uno tiene que actuar en el mundo de los negocios, en la misma medida que el traje y la corbata. Abro paréntesis. De hecho, curiosamente, el análisis kinesiológico suele indicar la conveniencia de no creer a una persona que antes sea considerada fiable cuando se pone traje y corbata. Cierro paréntesis. Así, en la práctica cotidiana surgen numerosas aplicaciones de la técnica. Por ejemplo, para determinar si una factura o recibo es exacto, una cuenta inflada debilita cualquier brazo, como también lo hace la mala calidad del trabajo de los materiales. El fraude y las limitaciones son fáciles de detectar. Esta técnica permite diferenciar con rapidez un cheque falso de uno bueno, un diamante falso de uno auténtico y el arte genuino de una falsificación. Ciencia e investigación. Es fácil determinar el nivel de verdad de cualquier documento, experimento o teoría científicos, lo que tiene un gran valor potencial para la comunidad científica y para el público en general. Los beneficios que se derivan de seguir cierta dirección de investigación pueden evaluarse con anticipación, y también las vías de investigación alternativas, el examen de los aspectos económicos de los proyectos de investigación y de las capacidades de los investigadores, y el equipo también tiene un valor práctico. A veces el análisis de los factores críticos permite detectar el punto de un sistema en el que el mínimo esfuerzo es capaz de producir el máximo resultado. La simulación por ordenador, con todas sus variables complejas e inciertas, es la técnica que se usa hoy para predecir desarrollos y explorar propuestas alternativas. Sin embargo, las limitaciones inherentes de los círculos lógicos pueden superarse con el uso kinesiológico del ordenador más avanzado del mundo, el sistema nervioso humano. La no localidad cuántica garantiza que la respuesta a cada pregunta están presentes en todas partes, algo que puede resultar confuso para un ordenador convencional. El trabajo clínico. En medicina es posible probar la precisión de los diagnósticos y la eficacia del tratamiento prescrito. Esta técnica también es valiosa en asuntos psicológicos. Puedes permitirte determinar de forma rápida la causa del desorden. Un ámbito de investigación que hoy resulta controvertido y es un buen candidato para la prueba kinesiológica es el de las memorias infantiles reprimidas de supuesto abuso sexual. Resulta fácil diferenciar los hechos de los falsos recuerdos, provocados por una sugestión. Freud concluyó que la mayoría de los informes de incesto infantil que él había analizado tenían un origen histérico y al final dejó de creer en ellos. Las pruebas kinesiológicas se usan para confirmar los juicios clínicos y las investigaciones científicas porque pueden trascender la limitación inherente a un diseño de investigación doblemente ciego, capaz de crear el error que supuestamente previene.
Las estadísticas no pueden sustituir a la verdad y en la complejidad de los fenómenos bioconductuales. Es fácil clasificar los antecedentes próximos como causas aparentes. La verdadera causa podría ser el empuje del futuro a través de un campo atractor oculto. Educación. Un ejercicio muy revelador consiste en evaluar los libros que uno tiene en su biblioteca. Póntelos sobre el plexo solar y pide a alguien que pruebe tu fuerza muscular. Tus libros acabarán en 2 pilas y la reflexión sobre las diferencias entre ambas puede producir una revelación. Para muchas personas esta ha sido una de las experiencias más valiosas de su vida. Abro paréntesis. Algunos dejaron las 2 pilas ahí durante algún tiempo para permitir que la lección calara hondo. Cierro paréntesis. Es igual de ilustrador realizar el mismo proceso con la propia colección de música. El grupo negativo incluirá la música violenta sexista como buena parte del rap y el heavy metal. En la pila positiva estará la música clásica, la mayor parte del rock clásico, incluso los Beatles, buena parte de la música country. Abro paréntesis. Sorprendente, los problemas del corazón suelen calibrar en 520. Cierro paréntesis. El reggae, las baladas populares y similares. Espiritualidad. Si bien este capítulo aborda sobre todo los usos seculares de esta herramienta, debo señalar que las explicaciones de esta técnica pueden ser profundamente espirituales. Por ejemplo, se puede poner a prueba las declaraciones siguientes. Yo soy un cuerpo. Y yo tengo un cuerpo. Las preguntas apropiadas a partir de este punto pueden resolver los miedos más básicos. Todas las autodefiniciones limitantes generan temor, porque crean vulnerabilidad. Nuestras percepciones están distorsionadas por nuestra definición de nosotros mismos, que a su vez depende de la identificación con nuestras limitaciones. El error se produce cuando nos aferramos a la creencia de ser, entre comillas, eso. La verdad queda al descubierto cuando se ve que uno tiene, entre comillas, eso, o hace, entre comillas, eso, en lugar de serlo. La toma de conciencia de que yo tengo un cuerpo y una mente, en lugar de la de ser la propia mente o cuerpo, representa una gran libertad. Cuando se trasciende el temor a la muerte, la experiencia de vida se transforma, porque ese miedo subyace a todos los demás. Pocas personas saben lo que es vivir sin miedo, pero más allá del miedo está la alegría, porque el significado y el propósito de la vida se vuelven transparentes. Cuando se produce esa toma de conciencia, uno vive sin esfuerzo y las fuentes del sufrimiento se disuelven. El sufrimiento solo es el precio que se paga por los apegos. Sin embargo, los asuntos empíricos también están involucrados en la búsqueda espiritual, en la búsqueda de maestros espirituales. Los estadounidenses son en extremo inocentes, en parte porque tal actividad no cuenta con una larga tradición, como en otras culturas más antiguas. En India es bien sabido que en el mundo abundan los falsos gurús, pero tal precaución no surge con facilidad entre los norteamericanos. Hay impostores que salen de India con presentaciones impresionantes y embaucan a los inocentes aspirantes espirituales occidentales que con su confianza infantil abandonan su hogar, venden sus pertenencias y siguen el carismático timador espiritual por un camino que los lleva a la desilusión. La astucia de algunos de estos gurús puede ser deslumbrante y su capacidad de imitar una sinceridad convincente es asombrosa. A menudo también engañan a buscadores espirituales sofisticados. Esto es seducción espiritual, una mezcla de verdad y falsedad combinadas en un paquete elegante. Las enseñanzas suenan válidas si uno no llega a ver que su verdad está distorsionada por un falso contexto. En la India es habitual que tal explotación espiritual quede en evidencia, pues allí se tiene en baja estima a estos hambrientos de la atención de los medios, y cuando vuelven a casa el gobierno a menudo los confina en su residencia. Esos maestros pueden causar sufrimientos y tragedias terribles. En la práctica clínica, las expresiones más catastróficas son las de las personas que descubren que han sufrido un engaño espiritual. Tal desilusión y dolor son mucho más severos que los que resultan de otras pérdidas existenciales, y la recuperación no siempre es posible. El encanto de los falsos profetas es la persuasión, pero el uso del método de prueba que aquí se describe ofrece una salvaguarda válida contra el engaño. Resulta informativo observar a los evangelistas que salen en televisión con el sonido apagado y pedir a alguien que le haga a uno la prueba. Los falsos gurús debilitan a la gente de forma dramática.
Es como si el universo considerase que la violación espiritual es un error de especial gravedad. ¿Y qué pasa con el verdadero maestro? En primer lugar, una característica universal del verdadero maestro es que nunca controla la vida de nadie. Se limita a explicar cómo avanzar en la conciencia. Ahora bien, la prueba señala que la Madre Teresa, a quien el mundo reconoció como el premio Nobel, calibra en 700, como el reconocido santo indio Ramana Maharshi, que murió en 1950. Abre paréntesis. Entró en el estado de iluminación a los 16 años. Nunca salió de la montaña en la que habitaba y llevó una vida de humilde simplicidad, evitando el dinero, el prestigio y a los seguidores, y se habría mantenido en el anonimato de no ser porque la descripción de su estado de iluminación por parte de un conocido escritor británico atrajo a buscadores de todo el mundo. Cierro paréntesis. Entre quienes más prevalece el fraude espiritual es entre los canalizadores y psíquicos. Resulta informativo comprobar el nivel de verdad de estos médiums, así como el nivel de su fuente en el otro lado. A veces, no obstante, sorprende el alto nivel de la enseñanza, un nivel de verdad que calibre en 500 merece la pena ser escuchado, con independencia de su origen. Puesto que la incapacidad de amar está en la raíz de la mayoría de los problemas humanos, por encima de 500, las posesiones y las necesidades mundanas se vuelven irrelevantes. Y esta es la razón por la que los maestros no buscan ni desean la ganancia material. El uso apropiado del sistema siempre conduce al crecimiento y al autodescubrimiento. Al final, puede llevar a sentir compasión por todos, al ver que todos tenemos que luchar con el lado oscuro de la naturaleza humana. Todo el mundo está lisiado en algún área, y cada uno está en algún punto de su camino evolutivo. Algunos van por delante de uno y otros por detrás. En los pasos que se han dado están las antiguas lecciones de la vida, y ante uno se extienden nuevas enseñanzas. No hay nada por lo que sentirse culpable ni nada por lo que culpar. No hay que odiar a nadie, aunque hay cosas que es mejor evitar, y estos callejones sin salida se distinguirán cada vez mejor. Cada cual elige su propio nivel de conciencia, y sin embargo, nadie podría hacer otra cosa en un momento dado. Solo podemos ir allí, desde aquí. Cada salto se origina en una plataforma. El dolor existe para favorecer la evolución. Su efecto acumulativo al final obliga a tomar una nueva dirección, aunque el mecanismo puede ser muy lento. ¿Cuántas veces se tiene que tocar fondo para aprender una lección? Tal vez miles. Y este proceso puede ser el responsable de la enormidad del sufrimiento humano, tan vasto que resulta incomprensible. La civilización avanza con lentitud, centímetro a centímetro. Un ejercicio interesante es usar esta técnica para reevaluar a los chivos expiatorios de la sociedad. Por ejemplo, para calibrar el actual nivel del poder de la ONU y después preguntar qué nivel sería necesario para que se desempeñara de forma adecuada la misión que se le ha asignado. Cuando se ven estas discrepancias reflejadas en números, se deja de recriminar a los individuos y a las instituciones, pues uno se da cuenta de que a menudo no tiene el poder necesario para realizar sus tareas. Se deja de condenar y culpar cuando se comprende. Al final, todo juicio acaba siendo un juicio sobre uno mismo, y cuando se entiende esto, se amplía la propia comprensión de la naturaleza de la vida. Lo dañino pierde su capacidad de hacer daño cuando se lo lleva a la luz, y entonces ya nada tiene por qué quedar oculto. Cada pensamiento, acción, decisión o sentimiento crea un remolino en los campos energéticos entrelazados, equilibrados y siempre en movimiento de la vida, dejando un registro para siempre. Esta comprensión puede resultar intimidante cuando surge por primera vez, pero se convierte en el trampolín que impulsa hacia una evolución rápida. En este universo interconectado, cada avance en el propio mundo privado mejora el mundo en general para todos. Todos flotamos en el nivel colectivo de la conciencia de la humanidad, de modo que cualquier incremento que se hace no se devuelve. Todos aumentamos nuestra flotabilidad común mediante nuestros esfuerzos por beneficiar la vida. Lo que hacemos para servir a la vida beneficia a todos de forma automática, porque todos estamos incluidos en la vida. Somos vida. Es un hecho científico que lo que es bueno para ti es bueno para mí.
La simple bondad hacia uno mismo y hacia cualquier forma de vida es la fuerza transformadora más poderosa. No produce reacciones negativas, no tiene desventajas y nunca genera pérdida o desesperación. Incrementa nuestro poder sin coste alguno. Pero, para alcanzar el máximo poder, la bondad no puede hacer excepciones ni practicarse con la expectativa de conseguir alguna recompensa egoísta, y su efecto es tan sutil como de largo alcance. En un universo donde rige la ley de atracción entre lo parecido y donde la gente se junta en función de sus gustos e intereses, se atrae aquello que emana de uno. Las consecuencias de las propias acciones pueden llegar de manera inesperada. Somos bondadosos con el hombre del ascensor, y un año después un desconocido servicial nos echa una mano en una carretera desierta. No hay un esto observable que cause un eso observable. Más bien, un cambio de motivación o de comportamiento actúa en un campo que a continuación genera una mayor probabilidad de responder de forma positiva. Nuestro trabajo interno es como ir acumulando en una cuenta bancaria de la que no podemos extraer efectivo a voluntad. La disposición de fondos viene determinada por un campo energético sutil que espera un desencadenante para producir el retorno de este poder a nuestra vida. Un cuento de Navidad de Charles Dickens es la historia de nuestra vida. Todos somos el avaro Scrooge, pero también todos somos el niño pobre y enfermo. Todos somos egoístas y cojeamos en algunas áreas. Todos somos víctimas como Paul Cratchit, y todos somos tan indignantemente moralistas como la señora Cratchit, que se niega a brindar por Scrooge. El fantasma de las navidades pasadas nos persigue a todos y el espíritu de las navidades futuras nos anima a elegir lo que mejorará nuestra propia existencia y a los demás. Abro paréntesis. Si calibramos el nivel de energía de la Navidad, que a propósito es de 535, se hace evidente que su poder reside dentro del corazón humano. Cierro paréntesis. Todas las formas de interrogar conducen a la misma respuesta final. El descubrimiento que nada está oculto y la verdad se alza revelada por doquier es clave para iluminarnos con respecto a los asuntos más simples y prácticos, y con respecto al destino de la humanidad. En el proceso de analizar nuestras vidas cotidianas, descubrimos que todos nuestros temores se basan en falsedades. El desplazamiento de lo falso por lo verdadero es la esencia de la curación de todas las cosas, visibles e invisibles. Mira, una última pregunta para todo interrogador, la más importante. ¿Quién soy yo? Fin del capítulo 7, el análisis cotidiano del punto crítico. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete y que tengas muy buen día. Que tengas un feliz y maravilloso día.